La luz del atardecer entraba suavemente por las altas ventanas de un espacioso piso en el centro de Quito. Rosario Montoya se inclina sobre un escritorio lleno de bocetos y muestras de tela. Sus elegantes dedos, adornados con un único anillo de casada, se movían con confianza sobre el papel, creando la siguiente obra maestra. El nuevo vestido de noche iba a ser el punto culminante del próximo desfile. A Rosario le encantaban esas tardes tranquilas en las que podía sumergirse por completo en su trabajo. Una ligera brisa movía las finas cortinas, trayendo el frescor de las montañas. Sobre la mesa humeaba una taza de su infusión favorita, una pequeña debilidad sin la que no podía trabajar. De vez en cuando, Rosario tomaba un sorbo, sin apartar los ojos de su cuaderno de bocetos. Su despacho estaba decorado con gusto y practicidad. En las paredes había estantes con literatura profesional y revistas de moda. En un rincón había un maniquí con un traje inacabado para otra clienta. Un gran escritorio ocupaba el centro del escenario. Allí nacían todas sus ideas, que luego se convertían en elegantes vestidos. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde, cuando la llave giró en la cerradura. Rosario sonrió al oír los pasos familiares de su marido. Raúl apareció en la puerta del estudio, majestuoso, con un caro traje de negocios. Olía a perfume caro y a aire fresco de montaña. ¿Sigue trabajando mi adicta al trabajo? Se acercó a su mujer, le pasó suavemente el brazo por los hombros y le besó la coronilla. Quiero terminar el sketch. La exposición es el mes que viene y todavía tengo mucho trabajo por hacer. Rosario se estiró, amasándose la espalda rígida. Pasas demasiado tiempo trabajando. ¿Damos un paseo? Hace una tarde preciosa. Raúl empezó a masajearle los hombros y ella se relajó involuntariamente bajo sus hábiles dedos. Rosario miró el boceto inacabado. Efectivamente, se había entretenido. Las últimas semanas habían sido especialmente ajetreadas. Se acercaba la temporada de bodas y los encargos se acumulaban. Un paseo le ayudaría a despejarse y, tal vez, a inspirarse. Tienes razón, necesito un descanso. Se levantó de la mesa, estirándose. 15 minutos después, ya caminaban por las antiguas calles de Quito. La ciudad se preparaba para la noche. Las farolas estaban encendidas, olores apetitosos y música salían de los restaurantes. Raúl cogía a su mujer de la mano y de vez en cuando se detenía para besarla. Esta noche estaba inusualmente amable y atento. ¿Qué tal si cenamos en nuestro restaurante favorito?, sugirió al pasar por delante de un acogedor establecimiento con terraza. Rosario asintió. Aquel restaurante ocupaba un lugar especial en su historia. Allí le había pedido matrimonio Raúl hacía 12 años. Entonces él era muy distinto. Un joven ambicioso de familia humilde que soñaba con tener su propio negocio. Su padre, Esteban Montoya, vio potencial en él y le ayudó a recuperarse. Le dio un préstamo para montar una pequeña empresa, compartió sus contactos. Tomaron una mesa en la terraza. El camarero, que reconoció a los clientes habituales, les sonrió y les trajo su vino favorito sin pedirlo. Rosario disfrutó del momento. La suave luz de las velas, la ligera brisa, su hombre favorito a su lado. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó Raúl de repente, sirviendo vino en copas. Por supuesto. Viniste a la tienda de tu padre a comprar materiales de construcción. Tan serio, con un traje barato. Rosario sonrió al recordarlo. Y ayudabas detrás de la caja registradora. Con un vestido azul hecho por ti. Me enamoré a primera vista. Raúl le cogió la mano y se la besó. Aquel día cambió sus vidas para siempre. Rosario acababa de terminar sus estudios de diseño de moda y ayudaba en el negocio familiar, soñando con tener su propia boutique. Raúl se presentó en la tienda con el proyecto de montar una empresa de construcción. Esteban Montoya, conocido por su sagacidad para los negocios, escuchó al joven y decidió darle una oportunidad. A la mañana siguiente, Rosario llegó temprano a su boutique Rosario. Le encantaban esas mañanas antes de abrir, cuando podía trabajar con tranquilidad. El amplio salón de techos altos y grandes ventanales era su orgullo. Cada detalle del interior estaba pensado al detalle, desde las elegantes lámparas de araña hasta los cómodos sofás de los probadores. Rosario se dirigió a su taller, situado en la parte trasera de la tienda. El orden era perfecto: máquinas de coser de los últimos modelos,
maniquíes profesionales, muestras de tejidos bien colgadas. En una gran mesa de corte estaban los patrones para un nuevo pedido, un vestido de novia para la hija de un famoso político. A las 9 en punto, llegaron sus ayudantes, 3 costureras experimentadas y 2 asesoras. Comienza la jornada laboral habitual. Rosario tuvo tiempo de hacer 2 sesiones de pruebas, ultimar el patrón del vestido de novia y discutir con el proveedor un nuevo lote de telas procedentes de Italia cuando llamó su madre. «Cariño, ¿te has acordado de la cena del sábado? Papá quiere celebrar el éxito de la transacción». La voz de Carmela sonaba animada. «Claro que me acuerdo, mamá. Raúl y yo iremos seguro», contestó Rosario, tomando nota en su agenda. Las cenas familiares en casa de sus padres eran siempre una ocasión especial. Villa Montoya, situada en un barrio de lujo al pie de las montañas, estaba inmersa en el verdor de un cuidado jardín. Carmela era famosa por su hospitalidad y su talento culinario, y su padre solía decir que no había nada más importante que la familia reunida en torno a una mesa. El día transcurrió con la rutina habitual. Por la noche, al revisar el correo y los extractos bancarios, Rosario frunció el ceño. Algo no cuadraba. Examinó el documento con más detenimiento y se fijó en una transferencia importante de la que no sabía nada. «Cariño, ¿sabes a dónde ha ido a parar ese dinero?», le preguntó a Raúl, mostrándole el extracto. Él echó un vistazo a la pantalla del portátil y se encogió de hombros despreocupadamente. «Ah, ¿esto? Inversión en un nuevo proyecto. ¿No te lo había dicho?». Algo en su voz alertó a Rosario. Normalmente discutían todos los grandes gastos, sobre todo los relacionados con los negocios. Pero ella decidió no prestarle mucha atención. Tal vez simplemente se había olvidado de su conversación. Después de todo, en 12 años de matrimonio, no tenía motivos para desconfiar de su marido. Aquella noche, mientras se dormía, Rosario pensó en el próximo espectáculo, en los nuevos pedidos y en la cena familiar del sábado. La vida parecía tan bien y asentada. Pasó una semana después de la cena familiar. Rosario estaba sentada en su despacho de la boutique, ordenando el papeleo contable. Normalmente lo hacía su ayudante, pero hoy algo la impulsó a revisar los informes ella misma. Revisó metódicamente cada extracto, cada cheque, hasta que dio con otra extraña transferencia desde la cuenta. La cantidad era impresionante, casi como la que había notado hacía una semana. Rosario sacó su agenda, donde había anotado todos los gastos importantes. No encontró ni una sola nota sobre esas transferencias. Era extraño. Normalmente Raúl y ella siempre hablaban de esos gastos. Llamaron a la puerta con delicadeza. Marta, la costurera mayor que había trabajado con Rosario desde que abrió la boutique, entró. «Señora Montoya, tiene aquí una clienta para una prueba del vestido de novia», anunció. «Gracias, Marta. Enseguida estoy con usted». Rosario cerró la carpeta y se levantó de la mesa. Trabajar le ayudaba a despejar la mente de sus inquietantes pensamientos. Rosario se sumergió en el ajetreo habitual, pruebas, consultas, trabajo en nuevos modelos. Pero los pensamientos sobre extrañas traducciones no le daban descanso. Por la noche, decidió hablar con su marido. Raúl volvió tarde, como solía hacer últimamente. Parecía cansado e irritado. «La cena está en la nevera», dijo Rosario mientras veía a su marido aflojarse la corbata. «No tengo hambre», replicó él, dirigiéndose a la ducha. Rosario esperó hasta que se hubo cambiado y se acomodó en una silla con una tableta. «Raúl, hoy he estado revisando los extractos del banco», empezó ella. «¿Otra vez?». Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. «Sí, otra vez. Y he encontrado otra transferencia cuantiosa. ¿Puedes explicarme a dónde van esas sumas?». Raúl suspiró irritado. «Ya te lo he dicho. Es una inversión en un nuevo proyecto. No entiendo por qué haces un interrogatorio». «¿Qué proyecto? ¿Por qué no das detalles?». «Porque se trata de asuntos empresariales complicados de los que, de todos modos, no entenderías nada», replicó Raúl. «¿Qué tal si te ocupas de tus vestidos y me dejas a mí los negocios?». Rosario sintió que sus mejillas se sonrojaban de resentimiento. En todos los años de matrimonio, Raúl nunca le había hablado en ese tono de voz. Salió en silencio de la habitación. Al día siguiente, Rosario decidió consultar con la contable de la empresa de Raúl. María trabajaba para ellos desde hacía muchos años y siempre se había llevado bien con la mujer del jefe. «Señora Montoya,
¡Qué agradable sorpresa! María sonrió cuando Rosario apareció en el despacho. María, necesito tu ayuda. Quiero comprobar unas transacciones. La sonrisa de María se desvaneció. Lo siento, pero no puedo hablar de asuntos financieros de la empresa sin el permiso del señor Hernández. ¿Ni siquiera conmigo? Soy su mujer. Precisamente por eso, tengo instrucciones estrictas. María parecía avergonzada. Lo siento. Rosario volvió a su boutique confundida. Definitivamente, algo iba mal. Raúl nunca le había ocultado asuntos de negocios. Al contrario, siempre aconsejándola, compartiendo planes. Aquella tarde, mientras trabajaba en un nuevo pedido, sonó el teléfono de Raúl, que se había quedado en la cocina. Su marido estaba en la ducha. Rosario miró la pantalla. Un número desconocido. Iba a contestar, pero la llamada se cortó. Un minuto después llegó un mensaje. Rosario lo abre y se queda paralizada. Es la foto de una joven con el texto: «Esperando conocerte, mi amor». El mensaje desapareció inmediatamente. Al parecer, el remitente lo había borrado. En ese momento, Raúl salió del baño. Rosario apenas tuvo tiempo de colgar el teléfono. «Te han llamado», dijo, observando atentamente la reacción de su marido. Raúl cogió el teléfono, comprobó rápidamente la pantalla. Probablemente relacionada con el trabajo. Lo tiró sin cuidado. Por la noche, Rosario se tumbó junto a su marido, que dormía plácidamente, y recordó cómo había cambiado su comportamiento en los últimos meses. Había más regresos tardíos del trabajo, más reuniones urgentes los fines de semana, más conversaciones telefónicas que prefería mantener a solas. Por la mañana, llamó a su mejor amiga Clara. «Creo que Raúl esconde algo», le dijo. «¿Estás segura? ¿Quizá está pasando por un momento difícil en los negocios?», preguntó Clara con cautela. «No lo sé, pero nunca le había visto tan reservado. Y esas transferencias raras». «Mira, no te agobies antes de tiempo. Obsérvalo, recaba más información», le aconsejó su amiga. Durante los días siguientes, Rosario observó atentamente el comportamiento de su marido. Se dio cuenta de que empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, hablando por teléfono en la otra habitación casi todas las noches. Una vez, le vio cerrar rápidamente el portátil cuando ella entraba en la oficina. El viernes por la noche, Raúl anunció que se dirigía a una importante reunión con inversores. Rosario le había propuesto cenar juntos después de la reunión, pero él se negó diciendo que volvería tarde. Ella le echó una mirada por la ventanilla. Raúl subió a su coche y se marchó. Rosario se acercó a su escritorio. Nunca se había permitido revisar las cosas de su marido, pero ahora algo la impulsó a abrir el cajón. Dentro estaban los papeles habituales, facturas, contratos, nada sospechoso. Pero bajo la pila de papeles encontró unas llaves. El llavero no le resultaba familiar. Desde luego, no eran las llaves de repuesto de su piso o del despacho de Raúl. El llavero llevaba el logotipo de un complejo de apartamentos desconocido. Rosario hizo una foto de las llaves en su teléfono y las dejó exactamente como las encontró. El corazón le latía en algún lugar de la garganta. No quería creer lo peor, pero todos los indicios apuntaban a que su matrimonio perfecto podía no serlo tanto. La mañana del sábado comenzó inusualmente temprano para Rosario. No podía dormir. Los pensamientos sobre las llaves que había encontrado no la dejaban dormir. Raúl seguía durmiendo, y ella salió en silencio del dormitorio, tratando de no despertarlo. En la cocina, Rosario preparó café mecánicamente, mirando por la ventana la ciudad que se despertaba. Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje. Rosario miró la pantalla y se quedó paralizada. Un número desconocido había enviado una fotografía. Mostraba a una mujer joven al volante de un coche nuevo y caro. Pelo largo y oscuro, maquillaje brillante, sonrisa segura. Bajo la foto se leía: «Gracias por el regalo, cariño». Rosario releyó el mensaje varias veces, tratando de ver si el número era incorrecto. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. En ese momento, Raúl entró en la cocina, ya vestido con su chándal para salir a correr por la mañana. «Cariño, mira esto». Rosario le tendió el teléfono. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué me mandaría un mensaje así?». Raúl miró la pantalla. Su rostro cambió durante una fracción de segundo, pero se recompuso rápidamente. «No tengo ni idea.
Debe de ser un número equivocado, no importa. Pero ella escribió sobre el regalo. ¿Y este coche? Rosario, deja de inventarte problemas de la nada. Raúl la interrumpió irritado. Me voy a correr. Se marchó rápidamente, dejando a su mujer sumida en la más absoluta confusión. Rosario guardó la fotografía y el número de teléfono. Algo le decía que esto era por algo. Abrió el navegador y empezó a buscar información sobre el modelo de coche de la foto. Tras media hora de búsqueda, Rosario encontró el modelo y el precio exactos. El importe coincidía casi exactamente con las extrañas transferencias que había encontrado en los extractos. Se le helaron las manos. ¿De verdad Raúl le había comprado un coche a aquella mujer? ¿Cómo podía haberlo hecho? Al fin y al cabo, la compra requería la firma del titular de la cuenta. Rosario marcó el número de su banco. Tras unos minutos con el director, sus peores sospechas se confirmaron. Los documentos de la transferencia habían sido firmados por ella. El director prometió enviarle copias. Una hora más tarde, Rosario tenía en sus manos los documentos escaneados. Su firma era falsa, muy parecida, pero no era su mano. Sacó sus propios documentos de la caja fuerte para compararlos. No había duda. Alguien había falsificado su firma con maestría. Consuela, la criada que había trabajado para ellos durante muchos años, apareció en la puerta. «Señora Rosario, ¿quiere desayunar?» Rosario negó con la cabeza. «No, Consuela, gracias. Iré a la boutique». «¡Pero es sábado!», se preguntó la criada. «Sí, pero tengo trabajo urgente». Rosario no podía quedarse en casa. Tenía que poner a prueba una corazonada. En la tienda, enciende el ordenador y abre el programa de navegación. Tecleó la dirección de un complejo de apartamentos en el llavero que había encontrado. El complejo estaba en una zona exclusiva de la ciudad. Rosario dudó un instante. Subió al coche y condujo hasta la dirección. El complejo residencial resultó ser lujoso. Edificios nuevos de gran altura con seguridad y aparcamiento subterráneo. En la entrada, Rosario se detuvo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dar vueltas por los pisos buscando algo? En ese momento, la misma mujer de la fotografía salió de la entrada. Subió a un coche nuevo, igual que el de la foto. Rosario siguió el coche con la mirada. Ahora lo sabía con certeza. Su marido le había comprado un coche a su amante con el dinero común, falsificando documentos. Cuando Rosario volvió a casa, encontró a Raúl con su portátil en el estudio. Cerró rápidamente la tapa al ver a su mujer. «¿Dónde has estado?», preguntó con fingida indiferencia. «En la boutique. ¿Y tú? ¿Qué tal la carrera?» «Bien», desvió la mirada. «Me voy ya, reunión urgente con los proveedores». «¿El sábado?» «Los negocios no esperan». Raúl se levantó de la mesa. «No me esperes para cenar». Cuando se fue, Rosario se sentó en su silla. Su marido olía a perfume caro, pero no del que solía usar. Sacó un cajón del escritorio. Las llaves ya no estaban allí. Había un cuaderno sobre el escritorio, con rastros de escritura. Rosario pasó un lápiz por la página y vio la dirección. La misma dirección del complejo de apartamentos. El teléfono de Raúl no había estado disponible en todo el día. Hacia el anochecer, Rosario no aguantó más y llamó a la oficina de su empresa. El vigilante de guardia le dijo que el señor Hernández no se había presentado hoy. Rosario estaba sentada en el salón cuando recibió otro mensaje del mismo número. Esta vez era un vídeo. La misma mujer que conducía el coche, enviando un beso al aire a la cámara. El pie de foto decía, «Desenrollando tu regalo». Con manos temblorosas, Rosario marcó el número de su padre. Esteban Montoya contestó tras el primer pitido. «Papá, necesito hablar contigo. Es urgente». «¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás llorando?» «No, estoy... ¿Puedo ir ahora?» «Claro, mamá y yo estamos en casa. Ven enseguida». Rosario se preparaba como en una niebla. Tenía que decirles la verdad a sus padres. Tenían derecho a saber cómo había tratado a su hija el hombre en el que tanto confiaban, el hombre al que habían ayudado a recuperarse. Antes de marcharse, volvió a comprobar los extractos bancarios. Además del dinero para el coche, había otros gastos raros. Restaurantes, una joyería, tiendas de ropa de mujer. Ahora todo encajaba. Raúl no solo tenía una amante, sino que gastaba el dinero común en una vida de lujo con ella, falsificando las firmas de su esposa en los documentos.
Al salir del aparcamiento, Rosario vio el coche de su marido, que volvía a casa. Pasó de largo sin detenerse. Raúl no pareció darse cuenta. Por el retrovisor, lo vio entrar en la entrada, con un gran ramo de flores en las manos. Nunca había llevado flores a casa. La lujosa villa de la familia Montoya recibió a Rosario con su habitual calidez. El conserje abrió la puerta respetuosamente, reconociendo el coche de la hija del propietario. El camino bordeado de palmeras conducía a la entrada principal, donde Carmela ya estaba esperando. «Cariño, ¿qué te pasa?» La madre abrazó a su hija, notando su tensión. «Mamá, necesito hablar con papá. ¿Dónde está?» «En el estudio. Vamos, acabo de preparar tu té favorito». Subieron al primer piso. El despacho de Esteban Montoya era su orgullo. Muebles de caoba maciza, paredes con paneles caros, una colección de armas antiguas. Su padre estaba sentado en su escritorio, revisando unos papeles. «¿Rosario?» Levantó la vista al ver a su hija. «¿Pasa algo?» Carmela colocó las tazas en la mesita y se sentó junto a su hija en el sofá. Rosario sacó su teléfono y mostró a sus padres la foto y los mensajes. «Esto me ha llegado esta mañana», le tembló la voz. «Y aquí están los extractos de la cuenta y los documentos falsificados». Esteban examinó los papeles. Su rostro se tornó cada vez más sombrío. «¿Falsificó tu firma?» Su padre habló en voz baja, pero había acero en su voz. «Sí, y he visto a la mujer. Vive en el nuevo complejo de apartamentos Mirador. Raúl le compró un piso y un coche. Con nuestro dinero». Carmela acunó a su hija contra sí. «Mi pobre niña, ¿cómo ha podido?» Esteban se levantó de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, pero Rosario conocía esa calma engañosa. Era como antes de una tormenta. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó. «No lo sé exactamente. He notado rarezas en los últimos meses, pero no quería creer». «¿Dónde está ahora?» «En casa. Volvió con un ramo de flores», sonrió Rosario con amargura. Seguramente se confundió a quién llevárselo. Esteban se acercó a la ventana. Los reflejos del sol del atardecer jugaban en su pelo gris. «¿Te quedas aquí?» No fue una pregunta. «Carmela, ordena que preparen la habitación de Rosario». «Pero mis cosas», empezó Rosario. «Las mandaré a buscar mañana. Ahora mismo tienes que descansar». El padre se volvió hacia su hija. «Déjamelo todo a mí». Rosario conocía ese tono. Era inútil discutir, y no quería hacerlo. Lo que necesitaba ahora era la protección de la casa de sus padres, como cuando era niña. Esteban descolgó el teléfono. «Javier, ven a verme». Unos minutos después, un hombre alto entró en el despacho, el jefe de seguridad de la familia Montoya. «Siéntate». Esteban le entregó el papeleo. «Estudia y organiza la vigilancia. Necesito conocer todos los movimientos de este hombre, y revisa todos sus archivos, cada contrato, cada factura». Javier asintió, echando un vistazo rápido a los papeles. «Lo haré, señor Montoya». «Una cosa más. Consigue un buen grafólogo que estudie esas firmas. Necesitaremos pruebas de falsificación». Cuando Javier se fue, Esteban se sentó junto a su hija. «Ahora cuéntamelo todo desde el principio, cada pequeño detalle». Rosario habló durante más de una hora. Contó los cambios en el comportamiento de su marido, las extrañas llamadas telefónicas, las llaves que había encontrado. Con cada palabra, el rostro de su padre se endurecía. «Así que se aprovechó de mi confianza», dijo Esteban cuando su hija hubo terminado su relato. «Le di todo, dinero, contactos, posición en la sociedad, y lo más importante, le confié a mi hija». «Papá, no te culpes». «No, cariño, la culpa es mía. Debería haber vigilado más de cerca sus asuntos». Esteban se puso de pie. «Pero ahora aprenderá lo que significa traicionar a la familia Montoya». En ese momento sonó el teléfono de Rosario. El nombre de su marido apareció en la pantalla. «No contestes», dijo el padre. «Déjale sufrir». La llamada se repitió unas cuantas veces más. Luego llegó el mensaje. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas?» «Está preocupado», sonrió Rosario descontenta. «Probablemente se dio cuenta de que no estaba en casa». «Que se preocupe.
Carmela acarició el hombro de su hija. Ven, te enseñaré tu habitación. Es igual que antes. Efectivamente, el dormitorio de Rosario era igual que en su juventud. Paredes claras, una cama grande con una colcha de encaje, un tocador junto a la ventana. Solo que ahora había revistas de moda y cuadernos de dibujo en las estanterías, en lugar de libros de texto. Descansa un poco. Carmela besó a su hija. Y yo me encargaré de preparar la cena. Al quedarse sola, Rosario se acercó a la ventana. Daba al jardín donde le gustaba jugar de niña. Ahora mismo, las rosas, las flores favoritas de su madre, estaban floreciendo allí. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Raúl. Estoy preocupada. ¿Dónde estás? Ella no contestó. Dejó que él sintiera ahora lo que era no saber la verdad, perderse en especulaciones. Su teléfono siguió vibrando, pero Rosario se limitó a silenciarlo. Por la tarde, Javier llegó a la casa con el primer informe. Esteban y él mantuvieron una larga conversación en el estudio. Rosario no escuchó. Confiaba en su padre. Siempre protegía a su familia y sabía lo que había que hacer. Durante la cena, Esteban guardó un silencio inusual. Solo al final de la comida dijo: «Mañana enviaré hombres por tus cosas, y a partir del lunes mis abogados empezarán a preparar los documentos». «¿Qué documentos?», preguntó Rosario. «Todos los necesarios. Este hombre responderá de cada cosa que haga». Esteban se secó los labios con una servilleta. Javier ya ha encontrado algo interesante en los archivos de su empresa. «¿Qué exactamente?». Es demasiado pronto para saberlo, pero parece que su marido ha estado jugando un doble juego en algo más que en su vida personal. Por la noche, la habitación estaba desacostumbradamente silenciosa. Ni la respiración habitual de su marido a su lado, ni el ruido de los coches de la calle. Solo el tic-tac del antiguo reloj del pasillo rompía el silencio. Por la mañana la despertó el ruido de un coche que se detenía. Rosario miró por la ventana. Eran Javier y dos agentes de seguridad. Mantuvieron una breve conversación con su padre en la entrada y se marcharon. En el desayuno, Esteban ya estaba vestido con su traje de negocios, listo para el trabajo del día. ¿Tienes muchas reuniones hoy?, le preguntó Carmela. Algunas importantes. Terminó su café. Rosario, no te preocupes por la boutique. He enviado a seguridad allí. Se asegurarán de que tu marido no aparezca por allí. ¿Crees que vendrá? Te buscará por todas partes. Pero que se dé cuenta, ahora no solo se enfrenta a ti, sino a toda la familia Montoya. Hacía una semana que Rosario se había mudado a casa de sus padres. Todas las mañanas se despertaba en su antigua habitación y durante unos segundos no conseguía averiguar dónde estaba. Los hábitos desarrollados por los años de convivencia no habían desaparecido. Todavía buscaba la mitad vacía de la cama y por las mañanas preparaba café para dos en la máquina. Raúl intentaba ponerse en contacto con ella todos los días. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Ella los ignoraba todos. Incluso viajó a la boutique, pero la seguridad puesta por su padre no le dejó pasar. Entonces, envió una carta oficial de su abogado exigiendo explicaciones por su comportamiento inapropiado. Esa mañana, Rosario estaba sentada en el despacho de su padre escuchando el informe de Javier. El jefe de seguridad extendió documentos y fotografías sobre la mesa. «Hemos encontrado el piso secreto que alquila tu marido en el complejo Mirador». Javier señaló las fotos del lujoso apartamento. «Está registrado a nombre de un testaferro, pero el pago sale de su cuenta personal». «¿Y la mujer?», preguntó Rosario mirando las fotos. Mariana Cordero, 27 años. Trabajó como modelo, luego como recepcionista en un balneario. Conoció a su marido hace un año. Un año entero que Raúl había llevado una doble vida y ella no se había dado cuenta. Rosario se agarró a los reposabrazos de su silla. «Eso no es todo», continuó Javier. «Hemos investigado las operaciones financieras de la empresa de su marido. Allí se descubrieron algunas tramas interesantes». Sacó una nueva pila de documentos. Durante los últimos 6 meses, el señor Hernández ha estado retirando dinero metódicamente a través de empresas fantasma. Pequeñas cantidades, pero regulares. Cerca de $1 millón en total. ¿A dónde iba ese dinero?, preguntó Esteban, escudriñando los papeles. Parte para mantener a una amante. Piso, coche, joyas, viajes.
pero la mayor parte se asentó en cuentas secretas en bancos extranjeros. Rosario escuchaba, y cada palabra le golpeaba como una bofetada en la cara. Recordó a Raúl instándola a reinvertir los beneficios en la empresa, cómo le había hablado de la importancia de ahorrar. «Hay algo más», hizo una pausa Javier. «Hemos descubierto que tu marido está negociando la venta de la empresa». «¿Qué?». Esteban levantó la vista bruscamente. «Sí, a través de testaferros. Ya se ha preparado un acuerdo preliminar. Después de la venta, planeaba transferir todo el dinero a cuentas en el extranjero y desaparecer», terminó Esteban. «Dejar a mi hija sin nada». Se hizo un gran silencio en el despacho. Rosario se quedó mirando los papeles extendidos sobre la mesa, pruebas de la traición del hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo. «¿Y el coche?», preguntó al fin. «¿El que compró para su amante?». «Está registrado a su nombre». Javier le tendió la documentación. «Su firma está perfectamente falsificada. Se la enseñamos a los peritos. Confirmaron la falsificación». «¿Usó mi nombre para hacerle regalos a su amante?». Rosario sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «No solo para eso». Javier sacó otra carpeta. «Hemos encontrado varios préstamos a tu nombre. Las firmas también están falsificadas». Esteban se levantó lentamente de la mesa. «Javier, déjanos solos». Cuando el jefe de seguridad se marchó, el padre se acercó a su hija. «¿Ahora te das cuenta de con quién estás tratando? No solo te ha engañado, pensaba estafarte». Rosario asintió. La conmoción de su primera traición fue sustituida por una fría rabia. Se levantó y se acercó a la ventana. Un jardinero trabajaba en el jardín, podando los rosales. Una imagen tan ordinaria y pacífica, y tanto horror ante los papeles de la mesa. «¿Qué vamos a hacer?», ella preguntó. «Para empezar, reunir todas las pruebas, cada pedazo de papel, cada firma, cada cheque. Y luego...». Esteban hizo una pausa. «Y luego le daré una lección que no olvidará». «Quiero verlo todo con mis propios ojos», dijo de pronto Rosario. «¿Qué cosas?». «A ellos, juntos, en ese piso». Se volvió hacia su padre. «Quiero mirarle a los ojos cuando se dé cuenta de que le han descubierto. Podría ser peligroso». «Papá, tengo que hacerlo, por mí misma». Esteban miró a su hija durante un largo instante. Luego asintió. «Bien, Javier organizará la vigilancia. La próxima vez que tu marido vaya a ver a su amante, lo sabremos». Rosario pasó todo el día en la boutique, intentando distraerse con el trabajo. Revisaba los nuevos diseños, hacía pruebas, charlaba con las clientas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos que había visto por la mañana. Por la noche, Javier llamó. «Señora Montoya, hemos visto su coche. Se dirige al mirador». Rosario apretó el teléfono. «Estoy lista». «Un coche de seguridad está de camino para recogerla. Llegarán en 5 minutos». El trayecto hasta el complejo de apartamentos parecía interminable. Rosario iba sentada en el asiento trasero del coche blindado, entre 2 agentes de seguridad. Un tercero conducía. «Está dentro», informó uno de los guardias tocando el auricular. «Planta 12, piso 1207». Rosario tenía una llave, copia exacta de la que había encontrado en el escritorio de su marido. Mientras subía en el ascensor, sintió que el corazón se le aceleraba. Los guardias permanecían un piso más abajo, preparados, pero sin impedirle hacer lo que tenía pensado. La puerta se abrió en silencio. De las profundidades del piso llegaron voces y risas. Rosario caminó por el pasillo, intentando no hacer ruido. En el salón los vio. Raúl y Marián sentados en el sofá, bebiendo vino y viendo alguna película. Su marido parecía tan relajado, tan feliz. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. ¿Se están poniendo cómodos?». Su voz sonó inesperadamente fuerte en la habitación en penumbra. Raúl se levantó de un salto y derramó el vino. Marián chilló y se desplomó contra el respaldo del sofá. «Rosario, ¿qué haces aquí?». Intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. «Vine a ver en qué te gastas nuestro dinero». Miró alrededor del lujoso piso. «No está mal para vivir. Y el coche es bonito, el que compraste a mi nombre».
Mariana intentó levantarse, pero Rosario la detuvo con la mirada. «Siéntese, señorita Cordero. Usted también debería oír esto». Se hizo un gran silencio en el suntuoso salón. Rosario estaba de pie en la entrada, mirando a la pareja congelada en el sofá. Tenía las manos cerradas en un puño, pero su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Sabes, Raúl, llevo mucho tiempo pensando en lo que voy a decir cuando os vea juntos. He estado haciendo discursos, eligiendo palabras, y ahora te miro y me doy cuenta de que ni siquiera vales la pena». Marianne trató de taparse con la tela escocesa, cubriendo el revelador atuendo. Raúl dio un paso hacia su mujer. «Querida, puedo explicártelo todo». «¿De verdad?». Rosario sonrió. «¿Cómo explicas las firmas falsificadas en los documentos? ¿O las cuentas secretas en bancos extranjeros? ¿O tal vez me hablarás de los planes para vender la empresa y huir?». La cara de Raúl cambió. Estaba claro que no esperaba que su mujer supiera tanto. «¿Cómo? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Acaso importa? Lo que importa es que lo sé todo, cada sórdido detalle de tu traición». Marianne se levantó de un salto del sofá. «Creo que voy a ir». «Siéntate». La voz de Rosario sonó tan autoritaria que la joven volvió a desplomarse. «Tenías tantas ganas de conocerme que hasta enviaste fotos, así que vamos a conocernos». Rosario entró en la habitación mirando el interior. «Bonito piso, debe de ser caro. ¿Cuánto pagas por él, Raúl? O debería decir, ¿cuánto estamos pagando?». «Rosario, para…», empezó Raúl. «¿Que pare?». Se volvió bruscamente hacia él. «Tú eres el que debería haber parado. Hace un año cuando decidiste tener una amante. O hace 6 meses, cuando empezaste a retirar dinero de la empresa. O al menos hace un mes, cuando falsificaste mi firma para comprar esta…». Señaló con la cabeza a Marianne. «Un coche». Marianne se retorció en el sofá. «Raúl me dijo que os habíais divorciado». «¿En serio?». Rosario se rió. «¿Y lo de que planeaba robarme y huir, también te lo dijo?». Había una expresión de auténtica sorpresa en el rostro de su ama. Raúl se precipitó hacia ella. «Está mintiendo, no la escuches». «¿Miente?». Rosario sacó una carpeta de documentos de su bolso. «Aquí están las pruebas de tus maquinaciones, cada documento falsificado, cada cuenta secreta. ¿Quieres que te lo lea?». «Aquí está el contrato de compraventa del coche, con una firma falsificada. Aquí están los documentos para el piso, a través de una empresa fantasma. Y aquí…». Sacó la última hoja. «El acuerdo preliminar para vender la empresa, la misma empresa que mi padre te ayudó a crear». Raúl se puso pálido. Mariana le dirigió una mirada confusa a Rosario. «¿Qué está pasando? Dijiste que el dinero era tuyo». «¡Cállate!», le gritó a su ama. «Oh, ¿ahora estás mostrando tus verdaderos colores?». Rosario observó a su marido con frío interés. «¿Dónde está ese galante caballero que te trajo flores?». Se acercó a la ventana. Debajo parpadeaban los faros, señal de seguridad de que todo estaba bajo control. «¿Sabes qué es lo curioso?». Se volvió hacia Raúl. «Estabas tan ocupado con tus maquinaciones que no te diste cuenta de la vigilancia. Mi padre conoce todos tus movimientos desde hace 2 semanas». Raúl se desplomó en su silla. «¿Esteban? Él…». «Sí, papá está al tanto de todo, y ya ha tomado cartas en el asunto». Rosario sonrió. «No pensarías que podrías traicionar a su hija y salirte con la tuya, ¿verdad?». Mariana gritó de repente. «Yo no sabía nada. Dijo que estaba divorciado, que el dinero era suyo». «Claro que no lo sabías». Rosario le dirigió una mirada desdeñosa. «Tú solo eras un juguete conveniente, un medio para gastar el dinero que me robaste». Raúl se levantó de un salto. «Eso no es verdad. La amo». «¿La quieres?». Rosario enarcó una ceja. «¿Tanto que estabas dispuesto a dejarla aquí cuando hubieras huido con el dinero?». Mariana dejó de llorar. «¿Qué? Oh, ¿no lo sabías? Tu amante ya tiene billetes comprados a otro país, solo para un asiento». Rosario sacó un impreso de su bolso. «Tome, puede verlo usted misma». La señora cogió el papel con manos temblorosas. Lo leyó y miró a Raúl con odio. «¿Ibas a dejarme? ¿Después de todas tus promesas?». «Marí, no le creas. Es todo mentira».
Raúl intentó abrazar a su ama, pero ella lo apartó. ¿Por eso no quiso matricular el coche conmigo? ¿Y conseguiste el piso a través de alguna empresa? Marianne se levantó de un salto. «Me has utilizado». Cogió su bolso y salió corriendo del piso, dando un sonoro portazo. Raúl se quedó de pie en medio del salón, mirándola confuso a su paso. «Así que este es el final de tu bonito cuento de hadas». Rosario volvió a recoger los papeles en la carpeta. «Ahora te has quedado solo, sin amante, sin dinero, sin compañía». «¿Qué quieres decir?» «Pronto lo sabrás. Tu padre te manda recuerdos». Se dirigió a la salida. «Y sí, no tienes que venir a casa. Tus cosas ya están empaquetadas y esperando en el garaje». En la puerta se dio la vuelta. «¿Sabes qué es lo peor, Raúl? Que te quería de verdad. Creía cada palabra, apoyado cada esfuerzo. Y tú, solo me usaste a mí y a mi familia». «Rosario, por favor, hablemos». «Demasiado tarde, cariño. Ahora hablarás con los abogados de mi padre». Salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. En el ascensor, Rosario se apoyó en la pared. La adrenalina había desaparecido, dejando solo cansancio y amargura. Un coche con guardias la esperaba abajo. «¿Está en casa, señora Montoya?», preguntó el conductor. «Sí, a casa de mis padres». Se reclinó en el asiento. «Y llama a tu padre. Dile que la hazaña está hecha». Durante todo el trayecto, Rosario permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. Los detalles de la escena pasada, la cara de confusión de Raúl, la histeria de la amante, los papeles esparcidos, pasaron por su mente. 12 años de matrimonio terminaron en un piso en 15 minutos. Sus padres la esperaban en casa. Carmela, al ver la cara de su hija, la abrazó en silencio. Esteban escuchó el breve informe, golpeando la mesa con los dedos. «Lo has hecho bien», dijo cuando Rosario terminó el relato. «Ahora descansa un poco. A partir de aquí nos ocuparemos de este traidor por nuestra cuenta». En su habitación, Rosario permaneció largo rato bajo la ducha de agua caliente, como si quisiera quitarse la noche de encima. Luego se sentó junto a la ventana con una taza de té de hierbas. Los farolillos parpadeaban en el jardín y un perro ladraba a lo lejos. Una noche normal, pero su vida nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 3 días desde aquel encuentro en el piso de su amante. Rosario se sumergió en el trabajo, tratando de llenar cada minuto con cosas que hacer. Llegaba a la tienda antes que nadie, y era la última en marcharse. Incluso los fines de semana no se quedaba en casa. Organizaba un desfile no programado de la nueva colección. Empezaba a renovar el interior de la tienda. Aquella mañana estaba revisando el correo en su despacho, cuando la secretaria le anunció la llegada de Javier. El jefe de seguridad parecía preocupado. «Señora Montoya, tenemos nueva información, muy importante». Rosario apartó las cartas. «Le escucho. Hemos comprobado todas las transacciones bancarias de su marido durante el último mes. No solo tramaba una fuga, planeaba llevarla a usted a la bancarrota total». Javier extendió los nuevos documentos sobre la mesa. «Mira, hace 3 días hizo un préstamo a tu nombre, de nuevo con una firma falsa. Una gran suma garantizada contra tu boutique». Rosario se quedó helada. «¿Con la garantía de mi boutique? ¿Pero cómo?» «Tuvo acceso a todos los documentos. Utilizó copias de los documentos de constitución que firmaste en su día». «¿Y ahora qué?» «Si no devuelves el préstamo en un mes, el banco se hará cargo de tu boutique, y el dinero ya ha sido transferido a una cuenta en el extranjero». Rosario se quedó mirando los documentos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Raúl sabía lo mucho que significaba para ella esa tienda, su creación, su sueño hecho realidad, y estaba planeando a sangre fría arrebatárselo todo. «El señor Montoya ya lo sabe», continuó Javier. «Me ha dicho que te diga que te espera en casa. Se habla». En casa de sus padres, Rosario encontró a su padre en el estudio. No estaba solo, con él estaba sentado Marcos Valencia, su viejo amigo y director de un gran banco. «Ah, ahí está mi hija». Esteban se acercó a recibirla. «Marcos ha accedido amablemente a ayudarnos con un asunto delicado». El banquero sonrió cordialmente a Rosario. «Ya me he enterado de vuestros problemas. No se preocupe por el préstamo. Congelaremos esta transacción por fraudulenta». «Gracias». Rosario volvió a sentarse en su silla.
Pero no se trata solo del préstamo, ¿verdad? No. Esteban golpeó con los dedos sobre la mesa. Hemos encontrado un comprador para la empresa de su marido. ¿Un comprador? Sí, una empresa fantasma. Raúl quería vender la empresa, ¿no? Bueno, le ayudaremos, sonrió papá. Solo que no se la venderá a la persona a la que pensaba vendérsela. Marcos sacó una carpeta de su maletín. Hemos creado una empresa fantasma, con una reputación impecable y unas finanzas impresionantes. Tu marido ya está negociando con ella sin darse cuenta de quién está detrás del trato. Todo el papeleo está listo, añadió Esteban. Solo falta firmar. ¿Y después qué pasa? ¿Y después? Padre miró al banquero. Entonces tu marido descubre que vendió la empresa por nada y que todas sus cuentas secretas han sido bloqueadas. En ese momento, Javier entró en el despacho. Señor Montoya, ha accedido a una reunión. Mañana a las 10 de la mañana. ¡Excelente! Esteban se frotó las manos. Marcos, ¿podrás asistir? Por supuesto. No me perdería semejante espectáculo, sonrió el banquero. Aquella tarde, Rosario estaba sentada en su habitación repasando los documentos que Javier le había enseñado. El plan de Raúl era impecable en su cinismo: divorciarse de ella, dejarla endeudada, vender la empresa y desaparecer con el dinero. Incluso había comprado ya los billetes de ida a un país sin tratado de extradición. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por un golpe en la puerta. Su madre entró con una taza de chocolate caliente. «Tienes que comer, cariño. No has comido nada en todo el día». «Gracias, mamá». Rosario cogió la taza. «No dejo de pensar. ¿Cómo ha podido? Papá se lo dio todo: dinero, contactos, oportunidades». Carmela se sentó junto a su hija. Algunas personas no aprecian lo que tienen. Nunca tienen suficiente. ¿Sabes lo que más me duele? Yo le quería de verdad. Creí cada palabra de él. No es culpa tuya, cariño. Simplemente querías y confiabas en tu marido. No hay nada malo en ello. Rosario dio un sorbo a su chocolate caliente. Y ahora papá le está preparando una trampa. Está protegiendo a su hija y su honor. Carmela acarició el pelo de su hija. Tu padre nunca perdona la traición. A la mañana siguiente, la casa se puso en marcha temprano. Llegaron los abogados con documentos, Javier y sus hombres, Marcos Valencia. En el despacho de Esteban se celebraba la última reunión antes de la junta. ¿Están listos todos los documentos? Esteban preguntó. Sí, señor Montoya. El abogado principal abrió una carpeta. El contrato está redactado de forma que, una vez firmado, no podrá impugnarlo. ¿Y las cuentas bancarias? En cuanto firme, se bloquearán todas sus cuentas, confirmó Marcos. Ya hemos recibido la autorización de la policía financiera. Rosario escuchaba esta charla con una extraña sensación de desapego. No hacía tanto tiempo, Raúl había sido su marido, su hombre favorito. Ahora se había convertido en un objetivo, en el objeto de una compleja operación financiera. ¿Quieres asistir a la reunión?, le preguntó su padre. Ella negó con la cabeza. No, ya se lo he contado todo en ese piso. Bien. Esteban besó a su hija en la frente. Entonces, ocúpate de tus asuntos. Ya nos ocuparemos nosotros de ese traidor. En la boutique, Rosario intentaba concentrarse en su trabajo. Estaba realizando una prueba del vestido de novia cuando le llegó un mensaje de Javier. Ya está aquí. Rosario se imaginó a Raúl entrando en el despacho de su padre, sin saber lo que le esperaba. Cómo sonreía, estrechando manos, discutiendo los términos del trato, y cómo le cambiaba la cara cuando se daba cuenta de que había caído en una trampa. El teléfono volvió a vibrar. Una foto de Javier. Mostraba a Raúl sentado en la mesa de negociaciones, revisando documentos. Parecía confiado, contento, un hombre a punto de hacer un buen negocio. Todo acabará pronto, pensó Rosario mientras volvía al trabajo. Se inclinó sobre otro boceto, pero las letras se desdibujaron ante sus ojos. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Su primer encuentro, su boda, sus planes de futuro juntos. Todo aquello resultó ser una mentira, una bella escenografía tras la que se ocultaba un plan calculado. Reinaba un tenso silencio en la espaciosa sala de conferencias de Montoya and Asociados.
Varias personas estaban sentadas alrededor de una enorme mesa de caoba. Esteban Montoya estaba en la cabecera de la mesa, con los ojos fijos en Raúl, que hojeaba nervioso los documentos que tenía delante. Raúl había acudido a la reunión vestido de gala, traje caro, zapatos lustrados, perfectamente peinado. Parecía confiado y contento, un hombre dispuesto a hacer un buen negocio, pero su confianza en sí mismo empezó a disiparse cuando vio a Marcos Valencia entre los presentes. «¿Qué hace aquí el jefe del banco?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Oh, estoy aquí como consultor independiente», sonrió Marcos, comprobando la limpieza del trato. Esteban observó a su yerno en silencio. Podía ver que el hombre trataba de ocultar su creciente ansiedad tras un tono de negocios. «Creía que nos reuniríamos con los representantes del comprador». «Lo harán», respondió Esteban. «Mientras tanto, vamos a revisar los documentos, especialmente con cuidado los relativos al origen de tu capital». Raúl se puso visiblemente tenso. «¿Por qué? Ya hemos acordado todas las condiciones con los compradores. Solo quiero asegurarme de que mi hija no salga perjudicada de este trato». Hubo una pesada pausa. Raúl levantó lentamente los ojos hacia su suegro. «¿Qué tiene que ver esto con Rosario?». «Con el hecho de que es dueña de la mitad de los activos de la empresa». Esteban sacó una nueva carpeta. «Y también con el hecho de que pidieras un préstamo avalado por su boutique». Raúl palideció. Intentó levantarse, pero Javier, que había aparecido discretamente a sus espaldas, le puso una mano en el hombro. «Siéntese, señor Hernández. La conversación aún no ha terminado». Esteban abrió lentamente la carpeta. «Sabes, Raúl, siempre me he enorgullecido de mi capacidad para juzgar a las personas, pero contigo cometí un error. Te lo di todo. Dinero, contactos, te confié a mi hija. ¿Y tú?» «Construí un negocio exitoso», Raúl le interrumpió. «Yo solo, con mis propias manos». «¿Con tus propias manos?». Esteban sonrió. «Veamos lo que has construido con tus propias manos». Empezó a presentar los papeles. «Aquí está el primer préstamo, de mi banco. Aquí están las cartas de recomendación de mis socios. Aquí está la lista de clientes, mis viejos amigos. ¿Qué hay de lo tuyo aquí, Raúl?». «Lo devolveré todo. Te juro que es solo una dificultad temporal». «¿Dificultades temporales?». Esteban levantó la voz. «¿Llamas dificultades temporales a falsificar la firma de mi hija? ¿O cuentas secretas en paraísos fiscales? ¿O tal vez planes para fugarse con una amante?». Raúl se revolvió en su silla. Su rostro cetrino estaba cubierto de sudor. «¿Quién te lo ha dicho?». «Eso no importa. Lo que importa es lo que ibas a hacerle a mi hija. Abandonarla sin dinero, sin negocios, sin deudas». En ese momento se abrió la puerta y entraron dos hombres de riguroso traje. «Aquí están los representantes del comprador». Esteban señaló a los que entraban. «Me gustaría que los conocieras, Raúl. Son los abogados de la empresa que comprará tu negocio». «¿Qué empresa?». «La mía», sonrió Esteban. «Más concretamente, una filial de Montoya y Asociados, la misma con la que llevas un mes negociando». Raúl se puso blanco. «No, eso es imposible». «Todo es posible, querido yerno, sobre todo cuando quieres proteger a tu familia». Esteban señaló con la cabeza a los abogados. «Enséñale los documentos». La hora siguiente transcurrió en un silencio lúgubre, solo roto por el susurro de los papeles y los breves comentarios de los abogados. Raúl firmaba mecánicamente los papeles. Se dio cuenta de que estaba acorralado. «Ya está», dijo por fin el abogado jefe. «La empresa ha pasado oficialmente a manos del nuevo propietario». «¿Por cuánto?», preguntó Raúl con voz ronca. $1. Esteban sacó un billete del bolsillo. «Quédate con tus ganancias». Raúl se quedó mirando el billete, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «No puedes hacer eso. Es ilegal». «Es legal», intervino Marcos. «Todos los documentos están en regla. Tú mismo los firmaste». «Ahora», Esteban se levantó, «hablemos de tus cuentas en el extranjero. A petición de la policía financiera, todas tus cuentas han sido bloqueadas. Se comprobará el origen de cada céntimo». Raúl se rodeó la cabeza con los brazos. «¿Me has destruido?». «No, Raúl, te destruiste a ti mismo». Esteban se acercó a él.
Cuando decidiste traicionar a mi hija. Un pesado silencio flotaba en la sala de conferencias. Raúl se sentó encorvado en su silla. No quedaba ni rastro de la confianza en sí mismo de la mañana. ¿Y ahora qué? Preguntó al fin. Ahora desapareces de la vida de mi hija, para siempre. Esteban hablaba en voz baja, pero cada palabra golpeaba como un látigo. Olvidarás el camino a su boutique, a nuestra casa, a esta empresa. Empezarás una nueva vida, en cualquier parte menos aquí. ¿Con qué dinero? Te lo llevaste todo. Todavía tienes conexiones, socios. Esteban sonrió. Oh, sí, esas eran mis conexiones y mis socios. Bueno, tendrás que empezar de cero, igual que querías empezar en otro país, solo que ahora, sin el dinero de mi hija. Raúl se levantó sobre piernas inseguras. ¿Puedo irme ya? Sí, Javier te escoltará. Esteban se volvió hacia el jefe de seguridad. Asegúrate de que saque sus cosas del garaje y no vuelva a acercarse a nuestra familia. Cuando la puerta se cerró tras Raúl, Marcos se volvió hacia su amigo. Estás siendo duro con él. Se lo merecía. Esteban recogió los papeles. Nadie se atreve a hacer daño a mi hija. En ese momento sonó el teléfono. Rosario. ¿Se acabó, papá? Sí, querida. No volverá a molestarte. ¿Cómo está? ¿Qué más da? Esteban guardó silencio un momento. Lo importante es que estás a salvo, y yo me ocuparé de la empresa. Encontraré un gerente inteligente. Después de la humillante reunión en el despacho de Esteban Montoya, Raúl se sentó en su coche en el aparcamiento, incapaz de moverse. Sus manos, que aún sujetaban el volante, temblaban visiblemente. Una carpeta yacía a su lado, todo lo que quedaba de su imperio empresarial. $1. Eso es lo que su suegro había pagado por la empresa. O mejor dicho, su ex-suegro. Javier estaba cerca, observándole de cerca. El jefe de seguridad de la familia Montoya había recibido instrucciones claras de asegurarse de que Raúl cogiera sus cosas y desapareciera de sus vidas para siempre. Al mismo tiempo, Rosario seguía con sus quehaceres habituales en su boutique. Estaba inclinada sobre un nuevo boceto cuando llamaron a la puerta con delicadeza. Entró su ayudante. Señora Montoya, tiene visita. Dice que es urgente. En la recepción estaba Mariana Cordero. Sin su maquillaje brillante ni su ropa de diseño, parecía muy joven y perdida. ¿A qué ha venido?, preguntó Rosario con frialdad. Quería disculparme. Mariana frotaba nerviosamente la correa de su bolso. La verdad es que no sabía que estaba casado. Creía que era una exmujer. ¿Por eso me enviaste esa foto con el pie de foto burlón? Marian bajó la cabeza. Dijo que así sería gracioso, que de todas formas te enterarías cuando empezaran los trámites del divorcio. Rosario miró detenidamente a la chica. No quedaba en ella nada de aquella belleza segura de sí misma de los selfies. ¿Qué quieres de mí? Nada. Mariana sacó las llaves del coche. Vengo a devolverlas. El coche está a tu nombre, así que es tuyo. Puso las llaves sobre la mesa. Y otra cosa. En el piso quedan algunas joyas que él dio. Puedo devolver. Quédatelas, la interrumpió Rosario. Considéralo el pago por la lección. Cuando Marian se marchó, Rosario permaneció inmóvil durante largo rato. Extrañamente, hablar con la amante de su marido le había aliviado un poco. Ahora estaba segura de que Raúl no solo la engañaba. En ese momento llamó su padre. Ha cogido sus cosas y se ha ido. Javier le ha seguido. Se dirige al aeropuerto. ¿A dónde va a volar? No es que tenga dinero. No importa. Lo importante es que no volverá a estar en tu vida. Esa noche, se reunió un consejo familiar en casa de los Montoya. Esteban contó con detalle a su mujer y a su hija cómo había ido la reunión. Carmela sacudía la cabeza de vez en cuando, incapaz de creer que el hombre al que habían acogido en la familia pudiera haberse convertido en semejante monstruo. ¿Qué pasará con la empresa?, preguntó Rosario. Nombraré un nuevo gerente, respondió Esteban. Todos los contratos seguirán en vigor, los empleados no se verán afectados, y los beneficios, ahora son todas suyas. No quiero sus beneficios. Ya no es su ganancia. Padre se sirvió un whisky. Es una compensación por todo lo que has pasado.
Javier entró en el despacho con un nuevo informe. Ha comprado un billete a Bogotá. El vuelo sale dentro de 3 horas. Encárgate de que suba al avión, ordenó Esteban. Rosario se levantó. Creo que iré a mi cuarto. En su habitación se acercó a la ventana. Los faroles estaban encendidos en el jardín. Su luz se reflejaba en la fuente. Habían pasado muchas cosas en los últimos días. Parecía una eternidad desde que se hizo aquel desafortunado selfie. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Raúl. Lo siento, sé que no merezco perdón, pero... Borró el mensaje sin terminar. Luego bloqueó el número. Llamaron a la puerta. Su madre había traído té. ¿Cómo estás, cariño? No lo sé. Rosario cogió la taza. Es extraño, pero siento. ¿Aliviada? Carmela se sentó a su lado. Es normal. Por fin te has librado de las mentiras. ¿Sabes? Ella vino a verme hoy, Marianne. ¿Amante? Sí. Trajo las llaves del coche y se disculpó. Rosario sonrió irónicamente. Dijo que no sabía que estaba casado. Os engañó a las dos. Carmela abrazó a su hija. Pero tú eres fuerte. Saldrás de esta. Rosario se acercó al espejo. Una mujer cansada pero tranquila la miraba desde el reflejo. Todos estos días había aguantado, sin dejarse derrumbar. Y ahora que todo había terminado, no sentía regodeo ni deseos de venganza. Solo cansancio y una extraña desolación. Llamaron de nuevo a la puerta. El padre. «Se ha ido», dijo Esteban al entrar. «Acaba de despegar el avión». Rosario asintió. «¿Entonces, se acabó de verdad?» «Sí, ahora tienes que pensar en el futuro». Su padre se dirigió a la ventana. «Mañana te presentaré al nuevo gerente de la empresa, y tú ocúpate de tu boutique, haz crecer el negocio. Siempre has sido fuerte, mi niña». Se volvió hacia su hija. «Y recuerda, pase lo que pase, tienes una familia de verdad». Rosario abrazó a su padre. «Gracias, papá, por todo».